Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que inicié el domingo pasado, que se titula La ambición del poder. Hicimos una pausa con nuestro estudio que traemos del amor ágape y quise introducir este estudio de la ambición del poder porque estamos en tiempos electorales. El domingo pasado se llevó a cabo la elección de nuestro presidente de la República. Bueno, y vimos que ganó una mujer. Vamos a tener una presidenta. Pero como cristianos debemos estar enterados cómo reaccionar, cómo participar, si debemos meternos en la política o debemos participar en la política o debemos aislarnos y no meternos, no opinar, no decir nada, no me gusta la política, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Eso sí, que en este tiempo de la iglesia no podemos andar metidos en la política como cristianos o querer llegar a obtener un puesto de senador, diputado, gobernador, presidente, etcétera, etcétera, como cristianos, porque no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Si tenemos un presidente cristiano o una presidenta que sea cristiana como presidente de la República, no funcionaría. ¿Por qué? Porque no es el gobierno teocrático de Dios. Dios, crático gobierno. No es el gobierno de Dios en este tiempo. En este tiempo está el gobierno de democracia. El pueblo elige. El pueblo elige, vota por quien quiere que sea su presidente, su gobernador, etcétera, etcétera. Y aquí en este estudio que iniciamos, estamos viendo cómo debemos participar, cómo debemos elegir como cristianos. Tenemos derecho a elegir quién nos va a gobernar. Aunque sabemos de que en este tiempo, lo hemos repetido, que no hay un candidato que nos vaya a sacar adelante, no hay un candidato que digamos, este es el que va a mejorar México, el que va a sacar adelante México o a Estados Unidos o cualquier país. No, porque ese candidato no está siendo dirigido por Dios. Que hay unos políticos en algunas naciones, por ejemplo, en El Salvador, hay un presidente que se llama Bukele, ¿lo han visto por ahí? Y he visto algunos videos de él, aunque no es cristiano, pero por lo menos honra a Dios. Y por lo menos, al honrar a Dios, he visto que él, cuando le preguntó una mujer y le entrevista, señor presidente, ¿qué está usted haciendo en su nación por el matrimonio igualitario? O por el transgénero, lo que es el transgénero. Y él inmediatamente le contestó, mire, nosotros no fomentamos aquí en nuestro país eso, porque va en contra de los principios de Dios. Así lo acabó rotundamente a la mujer, porque ella en su país hacen eso. Y quiso venir a decirle a él, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Están apoyando el matrimonio gay? ¿Están apoyando el embarazo interrumpido? ¿El aborto? ¿El matrimonio igualitario? Inmediatamente, presidente Bukele dijo, no hacemos esto, nosotros no permitimos esto en nuestro país. Aunque no sea cristiano, por lo menos conoce la Biblia, ha escuchado y por lo menos honra a Dios. Y sabemos de que un cristiano no puede andar metido en la política porque no va a funcionar. Porque para que sea un presidente cristiano necesita tener su gabinete convertido a Cristo,
el gabinete cristiano, la Cámara de Diputados, de Senadores, tienen que ser cristianos para que estén en un mismo acuerdo, en un mismo canal, en un mismo espíritu, etcétera, etcétera, y eso es imposible. Pero como cristianos sí debemos participar, y como les dije la semana pasada, no podemos ser como Pilatos dejándole que ellos decidan a quién van a poner. Aunque sabemos, si yo voy a elegir a cierto candidato y sé que no tiene mucha fuerza y creo que no va a ganar, por lo menos le voy a dar mi voto. Si yo pienso que este candidato lo investigo, lo analizo y por lo menos no va en contra de los principios morales de Dios. Eso es lo importante. Porque por acá podrás tener a un candidato de que te ofrece muchos beneficios. Muchos beneficios. Pero por acá existe otro que no te ofrece muchos beneficios. Porque de eso se trata, beneficiar al pueblo. Pero si de este que te ofrece muchos beneficios va en contra de los principios de Dios, va en contra de los principios como permitir el matrimonio igualatario, permitir el aborto, la agenda LGBT y todo lo que va en contra de la inmoralidad de Dios, entonces no podemos elegir este candidato aunque ofrezca muchos beneficios. Y este que no ofrece muchos beneficios, por lo menos está honrando a Dios, o veas que en su entrevista o has visto algo en él de que sí está o va de acuerdo con Dios en algunas cosas, por lo menos vamos a darle la oportunidad, porque al darle nuestro voto como cristianos, él se va a hacer responsable. Y si no cumple o no honra a Dios durante su candidatura o su puesto que tenga ya obtenido, Dios le va a pedir muchas cuentas. Pero sí tenemos que verlo en la Biblia, por eso estamos viendo con la vida del rey Saúl y el pueblo de Israel que pidió rey. Y el problema el pecado no era pedir un rey, no era pecado. Vamos a ver en Deuteronomio, vaya ahí, antes de Samuel, no pierda Samuel, póngale una cinta, Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio versículo 17, desde la ley, versículo 17, capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al 20, dice así: Dios ya sabía que más adelante el pueblo de Israel iba a pedir un rey. Él ya lo sabía. Y dice así, versículo 14: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Aquí está, ya Dios estaba advirtiendo que vendría cuando la nación de Israel iba a pedir rey, le iba a pedir rey a Samuel. Bueno, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. ¿Qué es lo que debería hacer ese rey que iban a escoger o que iban a votar por él? Vayámonos entendiendo al tiempo de hoy. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe,
ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En otras palabras, no hará enriquecimiento ilícito, no se hará multimillonario, no va a robar, no va a transar. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué cosa? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, no se enaltezca sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, no se aparte del mandamiento, o sea, de la ley, de los mandamientos de Dios, de a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y aquí vemos cuál era el tipo de rey que Dios quería darles a la nación de Israel. Que fuera un rey, y aquí lo vemos. El pecado de Israel no fue pedir. El pecado de Israel fue no pedir un rey conforme al corazón de Dios, sino que ellos quisieron elegir un rey como todas las naciones, pero nunca consultaron a Dios, ni consultaron a Samuel, porque Samuel era profeta, y en ese tiempo Dios gobernaba, reinaba, era su presidente, era su gobernador, etcétera, etcétera. Era su presidente, su gobernador del pueblo de Israel a través de los profetas y sacerdotes. Era el gobierno teocrático. Entonces, como Dios sabía, todo lo sabe, que más adelante la nación iba a demandar un rey, Dios pone sus reglas, cómo debería ser ese gobernante. Y aquí vemos que este rey que iban a escoger debería hacer una copia de la ley, o sea, tener una Biblia en su casa al lado de él, por decirlo así, al tiempo de hoy, para que él la leyera, y al leerla iba a temer a Dios, iba a temer a Jehová y no hacer todo lo que acabamos de leer: enriquecimiento ilícito, llevarse la lana en avionetas, ¿verdad? Como siempre hemos sabido, o de vender una propiedad nacional que le pertenecía al Estado, que le pertenecía a la nación, como vendieron Telmex, etcétera, etcétera, y así muchas cosas. Dios quería, sí, que eligiera, pero conforme al corazón de Dios. Y vemos al tiempo de hoy que no existe ningún gobernante que tema a Dios y que se rija por la ley, por la Biblia, por la palabra de Dios. Y este fue el pecado de Israel. Por eso más adelante, cuando el rey Saúl desobedece a Dios, en el primer error que comete Saúl, lo leímos, es que cuando iba a la guerra de los filisteos, eso está en el capítulo 10, por eso, para que entienda mejor, les recomiendo que lea desde el capítulo 8 de Samuel en adelante, hasta el capítulo 16, cuando Dios manda a ungir al rey David. En una guerra de los filisteos, en el capítulo 10, 8, le dice Samuel a Saúl: mira, yo voy a llegar a ti dentro de 8 días, espérame, para que antes de que empieces la guerra con los filisteos, yo ofrezca el holocausto a Jehová. Está en el capítulo 10 todo eso, se lo voy a resumir. Espérame. Y cuando llegó el momento, llegó el momento de la pelea, de la guerra,
Saúl se desespera porque la gente se le empieza a dispersar, el ejército que tenía a su cargo se empiezan a huir, empiezan a esconderse por temor. ¿Y cuál fue el error que cometió? Al no esperar a Samuel, al no esperar el tiempo que iba a llegar Samuel para ofrecer el holocausto, él se adelanta y ofrece el holocausto. Cuando en el tiempo de los sacerdotes, únicamente los autorizados eran los sacerdotes y los profetas ordenados por Dios que podían ofrecer el holocausto. Es por eso de que Samuel le dije, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué no esperaste a que yo llegara? Es que la gente se me dispersaba y pensé que no ibas a venir. ¿Y qué? Saúl no tuvo fe, no confió de que si sabía y conocía bien a Samuel, que era un profeta de Dios, y Dios lo había puesto, Saúl debió haber pensado, no tengo que temer, porque Jehová, si me ha ungido, si me ha elegido a mí por rey, va a llegar y tiene que llegar Samuel en el tiempo exacto. Y así es Dios. Dios llega a nuestras vidas en el momento exacto, ni tarde ni antes. Llega en el momento justo. Por eso es que no nos debemos desesperar cuando estemos pasando una circunstancia. Y actuar en nuestra carne impulsivamente, porque es ahí donde Dios ya no puede actuar. ¿Por qué? Porque a Él le gusta que caminemos, que actuemos por fe. Muy bien. Entonces Saúl, se lo estoy relatando todo eso, le dice, ¿qué has hecho? Ahora tu reino ya no va a tardar, porque has desobedecido. Ahí, nada más, Samuel le dijo, Saúl, con esto que acabas de hacer, hasta aquí llegaste. No vas a tardar mucho más. No vas a tardar mucho tiempo. Y para acabarla de amolar, lo leímos la semana pasada, su segunda desobediencia fue dejar vivo al rey de los amalecitas. Cuando Dios había dado una orden estricta, que no quede nadie vivo. Ya Saúl deja vivo al rey, se tomaron para sí lo mejor, lo trajeron, y ¿se acuerdan que lo leímos? Y se complace en Jehová a que le traigan estos y estos presentes y estos y estos, o se complace más en la obediencia. Y le dijo todavía Samuel a Saúl, la rebelión es como el pecado de idolatría y hechicería. Saúl, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué no obedeciste a Dios? Y eso va para todos. Cuando no obedecemos y nos rebelamos contra Dios, dice Dios en su palabra que la rebelión es como el pecado de brujería y hechicería. Hasta ese grado considera Dios, declara a Dios más bien nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Y vemos que de ahí Saúl ya con esto declaraba de que no, Dios lo había elegido, porque estaba duro y duro y duro el pueblo que quería un gobernante. Y Dios lo eligió. Y le daba de su espíritu. Porque en el capítulo del 7, el 8 al 10, por eso del 7 al 12, Jehová mandaba el espíritu a Saúl. Y en el capítulo 8, 7 y 8, Saúl profetizaba, predicaba la palabra de Dios cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo antes, venía y se iba sobre la persona. Ahora entra y se queda para siempre en nuestro corazón. Entonces, Dios le dio de su espíritu a Saúl para que actuara, pero Saúl, aún así como nosotros, que teniendo el Espíritu Santo, nos rebelamos contra Dios, ¿cierto? Nos rebelamos. Pero cuando nos redarguye Dios, y si teniendo el Espíritu Santo, cuando nos rebelamos y viene el Espíritu Santo,
nos redarguye, nos hace sentir mal. ¿Y por qué hizo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actúa así? Etcétera, etcétera. En ese momento lo que hacemos que es pedirle perdón a Dios. Y nos perdona. Entonces, vemos aquí que ese fue el error del pueblo de Israel, no pedir un rey conforme al corazón de Dios, cuando Dios lo había ya profetizado desde el desierto. Y aquí en 1 de Samuel, ahora sí regrese, y dice así: dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo, en cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de cana, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni has agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Samuel les dice, miren, ustedes son testigos, que el gobierno de Dios, cuando Dios los gobernaba a ustedes, a través de mí, Dios gobernando a través de mí, mira, este gobierno de Dios teocrático nunca les agravió en nada. Nunca yo les robé, a alguien defraudé, etcétera, etcétera. Le he tomado a alguien, le he robado a alguien. Y ellos dijeron nunca. Para que vean la diferencia entre el gobierno de Dios y entre el gobierno del hombre. Porque antes ustedes leímos, no quiero regresarme otra vez, Samuel les dice, este es lo que va a ser su rey de ahora en adelante. Y tomará para ustedes sus hijos, y les va a poner impuestos, y les va a hacer esto, y les va a decir esto, y esto, y esto, y esto, y esto, etcétera, etcétera. Los que no vinieron tendrían que ver la primera parte para que entiendan. Etcétera, etcétera. De una vez les estoy diciendo que van a cambiar las cosas. Así va a ser de ahora en adelante su rey con ustedes. Les va a poner impuestos, etcétera, etcétera. Va a formar ejércitos y los va a traer y etcétera, etcétera. Cosa que nunca había sucedido con el gobierno de Dios. Pero ustedes quisieron rey, ándele pues, ahí está su rey. Y eso es lo que vemos en nosotros. Que al poner nuestra confianza en ese candidato y no conocer la Biblia, ¿qué dice la Biblia de la política? Porque aquí es lo que estamos viendo, es lo que estamos conociendo, la política en la Biblia. Claro, no está hablando así, o vemos la palabra política o democracia, no. Pero estamos viendo cómo es que se rige Dios, cómo es que nos debemos dirigir. Y es aquí el problema de que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese candidato, en ese partido, en ese color, etcétera, etcétera, estamos haciéndolo del pueblo como el pueblo de Israel. Porque el hecho que este gobernante, este candidato, me ofrezca muchos beneficios, por eso les puse el video la semana pasada, se los puse del partido que iba a quedar y que ganó, descaradamente lo dijo, es necesario votar por esto, por esta candidata, etcétera, 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 porque nosotros vamos a seguir apoyando el matrimonio igualitario y el embarazo interrumpido. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Es ahí donde nosotros sabemos que eso va en contra de la palabra de Dios y nos valió y no me importó lo que escuché, lo que dijo el pastor, nos explicó, nos trató de explicar y fui y elegí y no me importó. Entonces estás cometiendo el pecado de Israel. Miren, vaya a Jeremías 17:5. No pierda Samuel.
No pierdas Samuel 12. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Está en el Antiguo Testamento. Les voy a dar tiempo que lo encuentren. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Está después de Proverbios. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Está antes de los profetas mayores. Jeremías capítulo 17. Cuando todos los tengan ahí, díganme, todos. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Muy bien, dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo voy a leer en otra versión. Lenguaje sencillo. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Voy a palabra para todos. Maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Traducción viviente, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. Claramente nos dice, ¿qué significa? ¿Por qué dice malditos? O sea, si nosotros entendemos que nuestra confianza no debe estar en el hombre, y al nosotros apartarnos de Dios y no depender de Dios, es por eso que Dios quiere que toda nuestra vida dependamos de Él. Dependamos de Él, que confiemos en Él, que Él va a ser nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, etcétera, etcétera. Nunca nos dejará, nunca nos va a desamparar. Y es por eso que cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y ponemos la confianza en un candidato, dice que nos maldice. ¿Pero qué significa? Maldito significa, la palabra maldito, no avanzar. Te quedas estancado. Al poner tu confianza tú en el hombre y ya no en Dios, Dios es tu proveedor. Hasta ahorita Dios te ha proveído todos los días de tu vida. Has comido, no te ha dejado sin comer, aunque sea huevitos, frijolitos. Más vale, dice Proverbios, que haya comidas humildes que donde hay buey engordado, etcétera, etcétera, porque ahí abunda la paz, la tranquilidad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios dice maldito, ok, ya no quieres depender de mí, poner tu confianza en mí como cristianos. El mundo no conoce esto. Hablando como cristiano. Muy bien. Entonces, vas a ser maldito. Te vas a estancar. No vas a avanzar. Eso es lo que significa. Te vas a estancar por haber puesto tu confianza. Pones como tu brazo derecho al hombre, porque él va a ser tu ayudador. A tu compadre, el diputado, el senador, el que te prometió que te va a dar un hueso, como cristiano, etcétera, etcétera. Muy bien. Si te ofrecen un trabajo y hay una oportunidad, adelante. ¿Ok? No hay problema. Eso es el problema. De que con nosotros no conocemos la palabra, cometemos errores. Miren, regresemos a Samuel ahí capítulo 12. Ya que él dice que él nunca les había robado ni le había transado, ellos dijeron, nunca nos has calumniado, ni nos has agraviado, ni has tomado algo de mano. Reconocieron, muy bien.
Y él les dijo, versículo 5, Samuel capítulo 12, versículo 5. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día. O sea, ahí estaba Saúl, que no habéis hallado cosa alguna en mí. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová designó a Moisés y a Aarón y sacó vuestros padres de la tierra de Egipto. Es testigo. Ahora pues aguardad, contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y vuestros padres. Ok, ahora en el versículo 7 Samuel les empieza a leer la historia de hacia atrás, desde cuando los sacó de Egipto, todos los hechos, los resúmenes que la salvación había hecho con ellos. ¿Cuántas veces Jehová los había salvado porque dependían de él? Era su rey, su gobernador, etcétera, etcétera. Y Samuel les hace un resumen desde la salida de Egipto. Y ahí les menciona, cuando Jacob hubo entrado a Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, a los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y le hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado y hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libro de mano de vuestros enemigos de derredor y habitantes seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Samuel, en otras palabras, le dice, les hago el recuento, les recuerdo la historia, toda la salvación que Jehová había hecho a vuestros padres y a ustedes cuando dependían de él, y nunca los abandonó. Aunque la nación de Israel se rebelaba, se iba tras los Baales, tras los ídolos, el tiempo de los jueces, el libro de los jueces, fue el tiempo de la mayor apostasía de Israel, que cada rato se iban tras los ídolos. Y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregaba a los filisteos. Pero clamaban a Jehová, y Dios les enviaba a Jerobal, a Barak, y etcétera, etcétera, que hasta Débora tuvo que poner a Dios. Tuvo que hacer una excepción Dios de poner a una mujer que los gobernara. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ok. Ya tienen su rey. Ándele pues, aquí está rey. ¿Querían este partido? Ándele pues, aquí está. Queremos este partido, queremos a este. Ok, están encaprichados. No les importó las contras que había. Muy bien, ahí ándele, pues ahí está. Queremos este partido. Y eso es lo que pasó el domingo. México cegado, obviamente porque la mayoría no son cristianos. Y aún muchos cristianos, hubo discusiones entre ellos, entre cristianos, peleándose por un partido, no que yo este partido, que no esto, etcétera, etcétera. Tanto que el pastor Chuy Olivares se vio obligado a sacar una serie de 10 predicas del cristiano y la política. El cristiano y la política. Porque él lo mencionó, que vio, escuchó que había discusiones en la iglesia. Imagínense. Cristianos discutiendo y peleando, defendiendo a tal partido. Y eso no debería pasar. Por eso él se vio obligado, para demostrarles cómo nos debemos conducir. Pero Samuel le dice, miren, yo me lavo las manos de hoy en adelante. Ok, ahora yo los entrego, los dejo, ahí está. ¿Querían su rey? Ahí está. Ya les demostré que yo nunca les robé nada, etcétera, etcétera. Y ya les demostré cómo salvaba a Dios a la nación de Israel. Ok, ya se lo recordé. Pero dice, si temieres a Jehová, versículo 14, y le sirvieres y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. O sea, miren,
una cosa les voy a decir. Si el rey que ustedes eligieron, que reina sobre vosotros, se rige bajo la palabra, bajo los mandamientos de la ley, como leímos en Deuteronomio 17:14, y claramente que no vaya en contra de los principios de Dios, muy bien, ¿saben qué? No hay problema, ya querían rey, ya ahí está. Lo hecho, como dicen, lo hecho está. Ya no se puede remediar. Ya hicieron su capricho, muy bien. Ahora les advierto esto, si su rey va de acuerdo a los lineamientos de Dios, muy bien. Pero sabemos que hoy en día ningún gobernante va de acuerdo a los principios de Dios. Vemos, ustedes lo saben que hoy en día todos van bajo el dinero. Aunque se lo pinten muy bonito. Porque ahora está de moda, he visto que ahorita, como saben que están en observación, están en la mira, etcétera, ahora ellos piensan muy bien cómo se van a llevar el dinero de México, invirtiendo en obras no necesarias. Mejor vamos, ¿por qué no piensan? Vamos a sacar adelante México. Hay muchos estados que necesitan apoyo financiero. ¿Para qué? Para que al mandarles el apoyo financiero a tal estado, el gobernante de ahí lo distribuya, etcétera, calles mejores pavimentadas, etcétera, mejores apoyos, mejor servicio médico. Ahora que conozco el IMSS, le falta mucho al gobierno porque es el único servicio médico que el gobierno tiene a su mando, y está pésimo los servicios en cuanto a las especialidades. Yo digo, Dios mío, aquí falta mucho. ¿Cómo es posible que un neurólogo solamente para todo el estado de Chiapas? Un oftalmólogo solamente para el estado de Chiapas. Debería de meter por lo menos 5 o 10, ¿verdad? Para que se den abasto. Y ahí, ustedes lo saben, ustedes que algunos de ustedes han utilizado ese servicio, lo saben cómo está de pésimo. Yo me decía, bueno, si yo fuera presidente, pensaría mejor en esto, invertir en esto. Porque sé que de esto se beneficia el pueblo. Hay muchos enfermos. Yo que he ido ahora, Dios mío, me impresiona. Yo pues no asistía antes. Y veo cantidad de gente tan necesitada, muchos enfermos, que, Dios mío, esto se tendría que hacer algo mejor, mejorar esto, para que la gente pase a sus servicios mucho más rápido y no espere meses y meses, y a veces hasta se muere el cliente, como supimos ahí ahora que estuve internado, que se murió porque no había servicios. No, le daban mucho tiempo, etcétera. Y así están los servicios. Hay gente que tiene otros tipos de servicios aparte del IMSS, tienen que ir a hacer sus estudios particulares. ¿Por qué? Porque le dan 3 a 6 meses. Y de aquí a que me hagan mis estudios, ya me morí. Y así ha pasado. Muy bien. Entonces, ya que Samuel les está diciendo estas cosas, y le dice, versículo 15, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y les dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Miren cómo les declara Samuel, y veáis qué grande es vuestra maldad que os habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Les dice Samuel, miren, ustedes saben bien que ahorita no es el tiempo de la lluvia. Hagan de cuenta que Samuel les está diciendo por ahí de marzo a abril. Ustedes saben muy bien que todavía no es el tiempo de la lluvia, ni de la siega.
Pero para que vean que yo estoy hablando de parte de Dios y todo lo que les estoy diciendo viene de parte de Dios y crean que Dios está hablando, voy a clamar a Jehová y va a mandar truenos y lluvia. Y ¡fum! Llovió y tronó. Y Samuel clamó a Jehová, 18, y Jehová dio truenos y lluvias. En aquel día, imagínense que no es tiempo de lluvia y que caiga un aguacero con rayos como señal. La nación de Israel vio y Dios mío, entonces es cierto todo lo que nos ha dicho Samuel es cierto. Dice, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Hasta ahí reconocieron cuando vieron la señal que Jehová mandó truenos y rayos. Locamente hemos pedido un rey para vosotros. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hablaron? Ruega a Dios, o sea, el arrepentimiento. Se arrepintieron al reconocer ellos que estuvieron mal en pedir un rey, pero no conforme al corazón de Dios. Y es por eso, hermano que me escuchas, ahí los que están en las redes sociales. Ahora que estás, espero que se te esté revelando esto y tú hayas ido a votar neciamente y sabes muy bien que ese partido iba en contra de los principios de Dios. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Porque has puesto tu confianza en el hombre. Porque se los puse en pantalla. Claramente iban en contra de los principios morales de Dios. Ya está, lo hecho está, van a seguir permitiendo el asesinato de bebés dentro del vientre de una madre. El asesinato. Y el matrimonio igualatario, hombre con hombre, mujer con mujer. Es por eso que tenemos que estudiar, ahora sí que pareciera que política. Por eso tienes que analizar. Si tú tienes el Espíritu Santo, te lo va a hacer entender. No yo, es la palabra. Locamente hemos añadido nuestros pecados, este mal para pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió, no temáis vosotros, no temáis vosotros habéis hecho todo este mal. Ok. Pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Muy bien. Ya la regaste. Elegiste a tu candidato sabiendo que iba en contra de Dios. Ahora, por eso te digo a los cristianos que nos ven, analiza, piensa, estudia todo el libro de Samuel del capítulo 7 hasta el capítulo 16 y analiza tú mismo por el Espíritu Santo para que entiendas cómo se rige Dios. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Aquí le dicen, miren, no se vayan tras los ídolos. La palabra vanidades es hueco vacío. No aprovechan ni libran. Ya no se vayan tras los baales ni tras los ídolos. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Aún así, el plan de Dios cuando escoge a la nación de Israel, Dios trae un plan y nadie lo va a interrumpir. ¿Por qué? Que Dios había prometido la venida del Mesías a través de la nación de Israel. Y así como Dios le plació en su soberanía escoger a la nación de Israel, pudo haber escogido otra nación, pudo haber escogido Panamá, Venezuela, México. Simplemente le dio su gana, Él es soberano y escogió a la nación de Israel.
Y por eso nadie le iba a interrumpir su plan de que el Mesías tendría que venir a través del pueblo de Israel. Y porque de ahí iba a venir la palabra de Dios. Así que lejos sea de mí, no que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren, no voy a dejar de orar, dice Samuel en otras palabras. No voy a dejar de orar por ustedes. ¿Sí? No quiero pecar delante de Dios al ya no interceder por ustedes. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Les advierte, si ustedes no sirven a Jehová de todo corazón, ya con su rey, si ese rey y ustedes no le sirven de corazón a Jehová, van a perecer ambos. Si tú no te arrepientes, si tú no consideras, si no analizas todo esto, y locamente fuiste y elegiste a un candidato, sabiendo muy bien que iba en contra de los principios de Dios, las consecuencias vienen. Por eso le digo, arrepiéntanse. Pídele perdón antes de que tomes la Santa Cena. Muy bien. Entonces vemos de que en Samuel, ya vimos el discurso de Samuel, y vemos la desobediencia de Saúl en el capítulo 15, ya lo vimos el domingo pasado. Desobedece, ahí es donde es destituido. Y ya en el capítulo 16, versículo 17, Dios se provee de otro rey. Y es donde, si quiere, ahí vaya al capítulo 16, rápidamente, denle vuelta 4 hojas, 16, versículo 17. Vemos el contexto, no lo vamos a leer todo para avanzar, pero a ver. Ok, vemos que aquí en el capítulo 16 llega a la casa de Isaí, Samuel empieza a preguntar por sus hijos, le presenta al primero, ¿verdad? Y dijo Samuel, no es este, le presentan a otro, tiene que leer todo el capítulo 16, y le pregunta Samuel a Isaí. Isaí era el padre del rey David, pero tenía otros hijos, y le pregunta, ¿qué no tienes? ¿Son todos tus hijos? ¿No tienes otro por ahí? ¿Falta alguno? Sí, hay uno pastoreando las ovejas por ahí atrás, llámalo. Y cuando traen al rey David, jovencito, como de 16 años aproximadamente, Jehová le dice, este es, úngemelo. Entonces, dice el versículo 12, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. El rey David también era guapo como Saúl, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este el nuevo rey que me he provisto. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, muy bien. Entonces vemos acá de que ya es ungido el rey David, Dios se provió otro rey, y aquí vemos algo, que nadie es indispensable en el reino de Dios. Saúl había fallado, queda destituido, y Dios se provee de otro rey, conforme al corazón de Dios. El rey David, vemos que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Oiga, pero ¿cómo conforme al corazón de Dios si cometió adulterio y asesinato? Cuando mandó a matar a la mujer de Betsabé y cometió fornicación y adulterio con ella. Sí, pero ¿por qué dice entonces la Biblia que era David conforme al corazón de Dios? Porque después de ese pecado que cometió David tan grave, nunca más volvió a pecar. Nunca más la Biblia menciona otro pecado del rey David. Y es así nosotros. Podemos regarla, podemos cometer algún pecado. Pero si cuando nos arrepentimos de todo corazón y te vuelves a Dios, arrepentirte es darte la vuelta
y regresarte a Dios y nunca más vuelves a cometer ese pecado que para ti era tan grave, que para ti entonces estamos caminando conforme al corazón de Dios. Porque lo que deseamos es no fallarle a Dios. Yo como quisiera ya no pecar contra Dios. No quisiéramos, quisiéramos caminar en santidad todos los días, pero hay una lucha. Tenemos dos personas dentro de nosotros, la carne y el Espíritu Santo. Y a lo que tú le des de comer más, ese va a vencer. Si tú le das más a la carne, va a ganar la carne. Si tú le das al Espíritu más cosas del Espíritu, como lectura, escuchar música cristiana, escuchar prédicas, etcétera, etcétera, congregarte, orar, le estás dando más alimento al Espíritu. Son dos tigres, uno negro y uno blanco. Pero si le das más a la carne, TikTok, videos, Samuel, inmoralidad, TikTok, Facebook, y estar ahí horas y horas y horas, y andar en el mundo, lo que nos gusta en el mundo y cosas así, va a ganar la carne y vas a andar carnal. Por eso hay cristianos carnales. Pero Dios quiere que andemos conforme al corazón de Él. Por eso, mira, hermanos, pídele perdón a Dios. No te atrevas a tomar la Santa Cena hoy si no te arrepientes de todo corazón y te vuelves a Dios. Muy bien. Se provee de otro rey. Ahí es donde nos damos cuenta que si nosotros fallamos, nadie es indispensable. Eres servidor, le sirves a Dios, ok. Tú fallas, no quieres arrepentirte, ok. Dios va a proveer otro pastor. Si el pastor falla, Dios se provee de otro pastor. Si un diácono, un maestro, un servidor falla y no quiere arrepentirse, no quiere ser disciplinado, no quiere sentarse en la banca un tiempo mientras se disciplina, anda de rebelde, se va, no le gustó, que lo bajaron, no se va, etcétera, etcétera. Ok, no hay problema. Dios va a poner otro. Por eso en Apocalipsis dice, no dejes que otro tome tu corona, tu recompensa. Así es fácil. Nadie es indispensable en esta vida, menos en el reino de Dios. O sea, no nos creamos tanto. Muy bien. Ahora vamos a ver que por primera vez en Jueces capítulo 4, vaya Jueces, capítulo 4, Jueces capítulo 4, leamos del versículo 1 al 5, dice así, Jueces. Jueces. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué era lo malo que hacían? ¿Qué era lo malo? Irse tras los ídolos. Ese era el problema. Fue la apostasía más grande en el tiempo de los jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, con los cananitas, el cual reinó en Azor, y el capitán de ese ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron, se arrepentían, clamaban, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba, ahí está, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, así le llamaban, la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Hagan de cuenta que cuando Moisés se sentaba en el desierto y venía a él todo el pueblo a pedir consejería. Y era tanto que Moisés ya no se daba abasto, que tuvo que nombrar jueces. Tanto que se estaba desgastando tanto de que Moisés no se daba abasto, y su suegro Jetro, ustedes leen Éxodo, por ahí le dice, oye, Moisés, vas a quedar loco, te vas a enfermar, nombra jueces, nombra personas que te ayuden. Y así lo hizo Moisés. Y así lo que hacía Débora, se sentaba bajo la palmera y venían ante ellos. Ella los gobernaba. Y ella envió a llamar, bueno, aquí es donde vemos de que, miren,
Leamos el 6 para que veamos el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sed de Neftalí, le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y del ejército, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vemos algo. No es la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que gobernara una mujer. Y hasta el día de hoy, no es la voluntad de Dios que una mujer gobierne en el gobierno civil ni en la iglesia. Pero al ver en ese tiempo de que no había otro candidato mejor, un varón, tuvo que levantar a Débora. Aquí vemos que es la única vez en el Antiguo Testamento que pone a un rey, a una presidenta, vamos a llamarle, a un gobernante que dijera al pueblo. ¿Y por qué tuvo que entrar Débora? Lo vemos aquí con un ejemplo con Barak. Barak estaba al servicio del ejército. Y vemos que leímos que Débora le manda a decir: junta al ejército de Zabulón y Neftalí y vas a ir a pelear contra el rey Sisara, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que comenta Barak? Si tú fueres conmigo, yo iré, pero no fueres conmigo, no iré. Miren, Barak no confió en Dios, no tuvo fe. Porque si él sabía que Débora le estaba diciendo: yo te los voy a entregar, él sabía que la presidenta, la gobernadora, era puesta por Dios. Y si lo que ella decía es que porque Dios ya lo había mandado, ya lo había ordenado y no tenía que temer. Así como algunas cosas que con Samuel decía y el pueblo hacía lo que Samuel les decía, porque ellos sabían que Samuel era dirigido por Dios. Y lo que Samuel decía era que Jehová había hablado. Y así le pasó a Barak, no tuvo fe. Y por lo tanto, que así estaban los varones en ese tiempo, es por eso que vemos que Dios tuvo que poner a Débora. No era, pero tuvo que hacer la única excepción. Es por eso que en la iglesia vemos esto, que las mujeres son las primeras que se ponen a servir al Señor y no los varones. Cuando deberían ser los varones, el diaconado es para los varones, lo vemos en Hechos 6. Pero como no se levantan, no dicen: pastor, yo quiero servir, ¿en qué le puedo ayudar? Yo quiero servir al Señor. Sabemos que no me sirven a mí, no le sirven al hombre, le sirven a Dios. Pero como no ha habido, entonces las mujeres se levantan. Y vemos que así pasó en la resurrección de Cristo. ¿Quiénes fueron las primeros que se levantaron y fueron al sepulcro? María Magdalena y las demás mujeres corrieron, fueron las primeras. Y así sucede en las iglesias, son las mujeres las que más sirven. Y debería ser lo contrario. Y gloria a Dios. Pero vemos este principio: varones, nos tenemos que levantar. ¿Cómo? Preparándonos más. ¿Quieres predicar? ¿Quieres que Dios te utilice? No pierdas el tiempo en otras cosas vanas. Aprovecha tu tiempo. Cuando estés por ahí, etcétera, etcétera. Mira, no te pongas a estar viendo solo Facebook. Abre la Biblia y ahí estás haciendo cola por ahí. Abre la Biblia, empieza a leer la Biblia. ¿Sí? Desinstala todas las utilerías que te quitan tiempo, TikTok, jueguitos, etcétera, etcétera. No te van a servir de nada. Mejor aprovecha. ¿Sí? Prepárate para que Dios te use. Para que no sean las mujeres. Siempre. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero vemos en la Biblia que el varón siempre ha sido designada como cabeza. Y vemos entonces que aquí fue la única excepción que hubo presidenta. Es por eso
que Dios permitió. No era la voluntad que la nación de México hubiera una mujer presidenta. Pero como a México le pasó igual que a la nación de Israel, ahí está, Dios lo permitió. Y ya está. ¿Y qué nos queda como cristianos? Orar por ella. Orar por ella, nada más. Que tenga misericordia Dios de ella, que la dirija, que le dé sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios quiera que haga bien las cosas. Ya, lo hecho está. Dios lo permitió. Muy bien. ¿Y cuántos años gobernó Débora? 40 años. Lo vemos en el capítulo 5, el canto de Débora. Aquí no vamos a leer todo el canto, ya usted lo puede leer. Es un canto y ya en el último versículo, en el 31, vemos, dice así: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sea como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. 40 años gobernó Débora. Porque más o menos era el tiempo que gobernaban los reyes. 40 años gobernó el rey David, 40 años el rey Salomón, etcétera, etcétera, si no me equivoco, etcétera, etcétera. Pero vemos que fue la única excepción. Muy bien. Dios lo permitió. Y ahora, para terminar, vamos a ir a Mateo. Y ahora vamos a ver, ahora sí, la ambición del poder. Hice un resumen, vimos el contexto bajo la historia, y en Mateo, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver la ambición del poder. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Mateo capítulo 20 al 28. Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Muy bien. ¿Estamos ahí? Dice así. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Muy bien, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Vimos hace 2 domingos, creo, si no me equivoco, que el amor no busca lo suyo. Y lo vimos en el pasaje de Marcos 10:35, donde llega Juan y Jacobo a pedirle al Señor que les diera un puesto cuando Él viniera en su reino. Aquí estamos viendo la otra parte, el evangelio sinóptico, la otra cara, que lo vemos en Mateo. Aquí se menciona que vino la madre de Juan y de Jacobo. Háganme favor ante el Señor. La madre de los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, en Marcos 10:35. Con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres, Jesús? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, quiero que cuando vengas en tu reino, uno sea secretario de Hacienda y el otro sea secretario de gobierno. 22. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado? Les estaba hablando del sufrimiento de la cruz. ¿Están dispuestos a ustedes a morir conmigo, a sufrir conmigo? Porque qué chido, ¿verdad? Quieren un puesto, pero a ver, ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a pagar el precio en nuestras palabras? Y ellos, con tal de obtener el puesto, dijeron, podemos. Sí, claro que sí. Lo que queremos es estar ahí y a ver cómo le hacemos. No nos importa. Y él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis. Sí, díjese Jesús diciendo, a la verdad mi vaso, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Les dice, miren muchachos, a lo mejor igual y sí, ustedes van a sufrir conmigo. Van a sufrir conmigo, porque, y se los declaraba, porque yo cuando parta de acá, ustedes van a ser perseguidos y van a sufrir.
Así como a mí me persiguieron, los fariseos y los saduceos, me perseguían para matarme, a ustedes los van a perseguir. Y se cumplió. Cuando Cristo muere en la cruz, desde ahí comenzó la persecución, tanto que los discípulos estaban encerrados en un cuarto. Y Él les dijo, a la verdad, sí van a poder ustedes. Pero les dice ahí en el versículo 23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, no me corresponde a mí. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los 2 hermanos. Eran 12 discípulos. ¿Por qué se enojaron? A ver, ¿por qué se enojaron los otros 10? Porque querían lo mismo. Nada más que se les adelantaron. Porque lo hubieran tomado con calma. Ay, estos hermanitos, mira Pedro, ¿qué fueron a hacer aquellos 2? Ya se adelantaron. Ay, qué tontos, ¿verdad? No saben que el reino de Dios no va a ser así, como ahorita se gobierna. Pero bueno, déjalo. No sé, ¿para qué no me voy a enojar? No, se enojaron, se molestaron. Oye, Pedro, se nos adelantaron. Qué vivos nos salieron estos hermanitos. Se nos adelantaron. También nosotros queríamos nuestro hueso. Queríamos un puesto. Entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? El presidente de la república, los gobiernos, el gobernador y presidente municipal, todos los gobiernos se enseñorean de las naciones. Ellos están para ser servidos. Ellos quieren que les sirvan, mas no sirven como deberían de servir. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, derecho, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queriendo decir esto, ay, muchachos, miren, vénganse para acá, les voy a explicar algo. Miren, ustedes están viendo el tipo de gobierno que está ahorita. Cómo se enseñorean de las naciones. Ellos son servidos, hacen lo que quieren, ¿verdad? Ponen leyes, ponen estatutos, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que agachar la cabeza, y sí, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas que hacen, tenemos que someternos porque Dios nos manda, ok, no nos queda de otra. Pero quiero que entiendan, ¿ustedes están pensando que en el reino milenial va a seguir la democracia? ¿Va a seguir ese tipo de gobierno? No. Solo faltó que les dijera, ya no va a haber partidos políticos. Ya no va a haber presidencia de la República. Ya no. Ellos pensaban, como miraban que los gobiernos estaban así en ese tiempo, los discípulos, por una parte, estaban siendo discipulados, estaban tiernos, estaban, como dicen, niños espirituales, no les faltaba madurar, aprender. Y eso es lo que pasa cuando los cristianos están niños, son niños espirituales, no disciernen todavía, etcétera, etcétera, van y actúan así. Y eso es lo que les faltaba a ellos, madurez, conocimiento. No conocían bien cómo iba a ser el reino milenial, porque de eso estaba hablando Jesús. Quiero que entiendan que en el reino de mi Padre no va a haber secretarios, no va a haber presidentes, sino que solo faltó que les dijera, y eso ya lo narra en Apocalipsis, que no va a ser así. Se acabó los partidos políticos. Ya no va a haber democracia, va a haber teocracia. En Isaías, en capítulo de Isaías 65 y 66, por eso tengo ahí en las redes sociales, el reino milenial necesita oírlo para que entienda usted cómo se va a gobernar. Ya no habrá soldados, ya no habrá ejército, nadie va a tener pistola, porque dice Isaías que las armas, las metralletas, etcétera, etcétera, van a ser cambiados por arados.
porque ya nadie va a trabajar para otro. Estos discípulos pensaban de que tenían que seguir trabajando bajo otro reino, bajo un gobierno. No habían entendido esa parte de que ya no iba a haber necesidad. Y quiero que entendamos esto. En el reino milenial, después de los 7 años de tribulación, que ya está muy pronto, ya no vamos a trabajar para otro. Ya no va a haber necesidad que te levantes temprano para ir a abrir tu puesto. No va a haber necesidad para que vayas a trabajar a una oficina. Nadie va a trabajar para otro. Se acabaron los jefes de oficina, se acabaron los puestos, los negocios. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser gobernada por Cristo y el cuerpo glorificado no va a tener necesidad de trabajar para comer. Hoy trabajamos para comer porque esta panza exige. Pero en el reino milenial se acabó. Se acabó. Por eso es que el cuerpo glorificado va a ser un premio, algo que, imagínense que, ¿por qué trabajamos? Para comer, para pagar servicios, para esto, etcétera, etcétera. Le tenemos que mover, le tenemos que picar, le tenemos que así. Y eso es lo que no habían entendido los discípulos. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Es aquí donde vemos una figura de la ambición del poder. Estos dos discípulos se estaban adelantando porque no se daban cuenta que ellos querían tener los mejores puestos. Dirá, no, pues imagínate, Juan, tú de secretario de gobierno y yo de secretario de Hacienda, imagínate, ahí vamos a manejar, a controlar las finanzas, etcétera, etcétera, del país, etcétera, etcétera, nos va a ir muy bien, vamos a ganar bien, etcétera, etcétera, porque pues hablando terrenalmente, el presidente de la República, el que sigue es el secretario de gobierno y el otro es el secretario de Hacienda. El que maneja toda la lana de toda la nación. Y el otro es el que le sigue del presidente. Son los dos puestos. Y eso es lo que querían los discípulos. Por eso que aquí vemos una ambición. El amor no busca lo suyo. Estaban buscando sus propios beneficios. Y eso es lo que hacen los candidatos hoy, la política. Ellos buscan su propio beneficio. Tanto, miren, así como estamos viendo la política ahí en Samuel, cuando vemos que en el capítulo 19 vemos de por qué es la ambición del poder. ¿Por qué vemos la ambición del poder? Porque desde el tiempo de Saúl, mire, Saúl al saber que Dios ya lo había destituido y que Saúl sabía que ahora el elegido era el rey David, lo comienza a perseguir. Tanto que en el capítulo 19, anótelo, Saúl intenta matar a David. Le lanza una lanza, como dice. Y el rey David, si no hace esto, ¿por qué la envidia? Porque a Saúl ya no le gustó que venía otro partido, ya tenía competencia, ya sabía que era el rey David que iba a quedar en su lugar y él no quería perder el puesto. Él quería seguir gobernando Saúl y gobernó por muchos años, pero no quería, y eso es lo que vemos hoy. ¿Por qué en estas elecciones hubo matanza? ¿Por qué mataron a otros candidatos? ¿Por la ambición? Por la ambición del poder. Se echaron no sé a cuántos candidatos en varios estados. ¿Por qué va a haber ese pleito? ¿Por qué va a haber esa ambición? No quiero que quede, porque si sigue vivo, tiene mucho apoyo del pueblo, nos los vamos a echar. No queremos que él gane. Y es lo que pasó con Saúl. Le tenía envidia, no quería que David fuera el siguiente rey, él quería ser gobernado, quería seguir gobernando. Desde ese tiempo hasta hoy, ¿no pasa lo mismo? Lo vimos claramente en las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué van a matarse partidos contra partidos, unos contra otros? Vemos claramente la ambición del poder.
De alguna otra forma, no me importa matar a este candidato con tal de que yo gane. Y desde ahí vemos claramente que es una ambición. Es mentira de que México va a progresar con el presidente o con la presidenta. No, ningún país, hasta que venga Cristo, cambiarán las naciones. Será diferente. Por eso dice Jeremías 17:5, maldito el hombre en que confía en otro hombre. Como cristianos debemos depender siempre de Dios. Dice Romanos que ahora lo único que nos queda es orar por nuestros gobernantes. Orar por ellos. Orar por ellos, porque los demonios vienen a la mente de los gobernantes. Lo vemos en Apocalipsis, cuando vino los demonios en ranas, etcétera, etcétera, vino a la mente de los presidentes, los gobernantes, y ahí Satanás envió sus demonios en forma de ranas y vinieron a los pensamientos de los presidentes, y ahí entraron los demonios en los gobernantes, presidentes, para atacar a Israel en la batalla de Armagedón. Vemos que Satanás ataca la mente de los presidentes, más cuando pactan, como vimos cuando inició el sexenio pasado, que hubo un pacto satánico. Y es por eso que lo que nos queda, orar, para que por lo menos con nuestras oraciones, vaya más o menos, ahí alguna que otra cosa, salgamos beneficiados y tenemos derecho porque somos ciudadanos. Mientras estemos acá, aunque nuestra confianza no va a estar en el gobernante. Apocalipsis, terminamos en Apocalipsis capítulo 1. Ahorita leo el versículo. A ver si alguien me ayuda, donde dice, y él le regirá con vara de hierro. ¿Debes? Ok. 2:27. 2:27. Ok. Gracias. Estaba equivocado de capítulo. Miren, Apocalipsis 2:26, leamos. 2:26. Al que venciere, al que permanezca al final de su vida, todo cristiano, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está. Y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Es aquí donde vemos en la Biblia que en el reino milenial será el gobierno teocrático. Serán cristianos maduros, tal vez los que trabajaron más, se guardaron más en santidad, trabajaron más para el Señor, etcétera, etcétera, ganaron almas, ¿verdad? Por eso es que está en el tribunal de Cristo, va a estar puesto la balanza, etcétera, etcétera, y ahí vamos a entregar cuentas, y ahí todos los varones de la iglesia
Jesucristo los va a mandar directamente a gobernar las naciones que hayan sobrevivido la gran tribulación. Y les dará autoridad sobre las naciones. Hasta ahí va a ser el reino teocrático. Mientras tanto, estaremos bajo el gobierno democrático que el pueblo eligió. Ya elegimos, ahora nos toca orar. Pero hemos visto con este estudio, hermanos, de que tengamos cuidado. Por eso es necesario estudiar, como dice, política. Yo le recomiendo que vea la serie El cristiano y la política con el pastor Chuy Olivares. 10 prédicas se aventó, están buenísimas. Ahí saca una prédica de cuando va a gobernar el anticristo. El gobierno del anticristo. Va a pasar lo mismo. Después del rapto y aparezca el anticristo, el mundo que no es cristiano, el mundo que se va a dejar marcar con el microchip, la marca de la bestia, van a ver a su gobernante, a su presidente, a aquel que eligieron, ¿quién como la bestia? Dice Apocalipsis, este es el que esperábamos. Por fin llegó el Mesías, etcétera, etcétera. El mundo no cristiano va a caer redondito a los pies del anticristo. Nosotros ya no estamos. Estamos con el Señor en las bodas del Cordero. Pero los que se queden van a recibir al anticristo como su presidente mundial, porque será el presidente mundial por 3 años y medio. Y los que ya recibieron la marca lo van a adorar. Va a pasar lo mismo ahorita. Lo van a defender a capa y espada, porque habrá un grupo que no va a recibir la marca, lo va a rechazar, se van a juntar las multitudes y el anticristo de una vez los va a matar. No va a haber que amenazas, de una vez va a mandar el ejército, no va a haber manifestaciones ahorita, como ahorita, que ahorita hacen lo que quiere, toman el palacio, nada de eso. Ahí de una vez el anticristo mandará al ejército y de una vez a todos los rebeldes. Pero así será el mundo en ese tiempo, cegados ahorita, y no va a faltar quien lo defienda. No, ese es el anticristo. Estás loco. Y va a comenzar el pleito en ese tiempo. Va a haber gente que lo va a defender, igual como pasó ahorita. Pero nosotros tenemos que estar entendidos cómo dirigirnos. Si seguimos acá, que dudo, quién sabe si lleguemos a otro sexenio más, cómo dirigirnos. No podemos ser como Pilatos, lavarnos las manos y dejar que ellos decidan. Hacer conciencia y esperamos que les haya servido este estudio. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cómo debemos dirigirnos, reaccionar como cristianos. No poner la confianza en el hombre, sino en ti, que tú eres nuestro Rey, que gobierna sobre nuestras vidas. Que tú nos mandas a someternos a los gobiernos que tú has puesto. Tú lo permitiste. Y ahora lo que nos queda es orar, pero depender de ti. Siempre. Que nuestra confianza esté siempre en ti y no en el hombre. El hombre va a fallar. El hombre siempre puede fallar. Nos va a decepcionar, como lo hemos visto en este tiempo, que muchos se decepcionaron. Muchos reaccionaron y se volvieron en contra. Pero nosotros, Padre, ayúdanos a tener sabiduría para elegir, no al que tenga más popularidad, no al que ofrezca más beneficios, si por lo menos elegir aquel que va a favor de tu palabra.
Señor, ayúdanos siempre, danos sabiduría. Perdónanos si elegimos mal. Perdónanos si hicimos lo mismo que el pueblo de Israel. Pedimos rey a nuestro gusto y no conforme a tu corazón. Tal vez no conocíamos esta parte de tu palabra y al ser ignorantes, hoy te pedimos perdón. Y gracias, porque solamente en tu palabra encontramos la dirección. ¿Qué haríamos si no tuviéramos este libro? Parece mentira, pero hasta en la política tú nos hablas, nos das un ejemplo, nos muestras con la historia cómo debemos dirigirnos. Tú eres nuestro único rey, nuestro único gobernante. Aunque tengamos un gobernante terrenal, mientras estemos aquí, oraremos por él y te pedimos por él. Que México sea bendecido, Señor. La iglesia debe orar siempre por sus gobernantes. Así nos mandas en Romanos. Y oramos, Padre, para que le dé sabiduría al que va a quedar o al que ya quedó en la nación de México. En el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tal vez hayas entendido esta prédica un poco. Si tú tienes temor de Dios y has analizado, comprendido muy bien este estudio y quieres arrepentirte ante Dios, primeramente tienes que reconocer que eres pecador, una pecadora. ¿Por qué no invitas a Jesús a que entre a tu corazón? No importa la religión que tengas. Puedes tener una religión, pero no tienes a Jesús. Si tú quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón como tu Señor y tu único Salvador y suficiente, repite estas palabras ahí donde estás viendo este video. Cierra tus ojos conmigo, donde estés viendo esta prédica. Y repite así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también reconozco que he actuado locamente como la nación de Israel. Pedí rey a mi gusto por lo que me ofrecían, sabiendo que va en contra de tus principios morales. Te pido perdón, Señor. Y que, Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi único Dios y mi único Rey, mi único Salvador. Señor Jesús, te acepto mi corazón. Entra en este instante. Te lo pido con todo mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado de esta forma, por primera vez has orado de esta manera diferente y has aceptado a Cristo, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Esto se recibe por fe y por gracia. Efesios 2, 8, 9. Si oraste así es que porque tuviste fe, y la fe es lo que le agrada a Dios. Cristo ha entrado a tu vida en la tercera persona de la Trinidad. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cercana a tu domicilio en esa ciudad, en ese país. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Te invitamos a que vengas a conocernos
nos gustaría conocer en las redes sociales, déjanos un inbox, un comentario para orar por ti. Mientras tanto, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.